En los ojos de la reina. Capítulo 35. Añoraba ser Ana. De hecho, extrañaba a todos esos chicos que me hacían sentir como alguien de mi edad, pese que en realidad, todas mis experiencias a su lado no pudieran definirse exactamente normales. Sin embargo, comprendía lo imposible que era poder visitarlos, ya que no habría forma de explicar un brazo sostenido por un cabestrillo, por lo que solo me restó esperar a que el mensaje dejado a Gerardo la última vez que le visité fuera escuchado, consiguiendo que Vance viniera a mí. Debió transcurrir casi otras 2 semanas más para que mi brazo se liberara de aquel impedimento, aunque el dolor obviamente se conservaba palpable pese que aquello disminuyera considerablemente gracias a los desinflamatorios que Mirna me prescribió. Durante aquel tiempo, Micaela vino a visitarme. Pasar el tiempo con alguien distinto a guardias, asesores y mi consejero me hizo bien. Supongo que ya has escuchado lo que todo Victoria dice acerca de mí. La miré reacomodarse del sillón debido a mi pregunta, mientras sus dedos se deslizaban entre su flequillo como mecanismo de defensa. No era ajena a los rumores surgidos acerca de que la débil reina había apartado de su camino a toda su familia, junto con todos aquellos que se interpusiera para convertirse en regente. Mi padre al igual que yo estamos preocupados por ti. Esa gente puede hacértelo difícil en extremo, créeme. Espero puedas protegerte lo suficiente de esas perversidades. Nosotros estamos contigo. Jamás lo dudes, sonrió con honestidad. Su mano se colocó sobre la mía en apoyo. Entonces, ¿no creen lo que dicen de mí? ¿No me temen? ¿Alguna vez nos lastimarías? Nunca, Mika. Pues eso es suficiente para mí. Además, de alguna forma te comprendemos. Yo te comprendo. Sé que no puedo compararlo, pero entiendo lo que es que te crean diferente al resto y que te juzguen por ello. No soy como cualquier fuerte, pero eso ya lo sabes, ¿no? Al igual que tú, poseo una pequeña anomalía que el espejo me recuerda todos los días. Sin poder evitarlo, me enfoqué en aquel verdoso ojo con visibles manchas rojas, aunque ella y yo éramos muy distintas, pues su habilidad se maximizó gracias a su inmunidad al dolor, mientras que la mía simplemente carecía de tantos aspectos al grado que me cuestionaba si realmente merecía ser llamada y tratada como una fuerte. Sin embargo, la cuestión que si ella hubiera nacido en el tiempo que mataban a anomalías me invade, ¿le habrían dañado u ocultado? Lo que debes hacer es entretener a todos esos fuertes para que hablen de esos chismes habituales que tanto les encantan difundir. ¿Qué sugieres? Pues, si bien recuerdo existen 17 jóvenes esperando por ti todavía, Su Alteza. Su sonrisa pícara me invadió. Ambas nos divertimos un tiempo revisando los expedientes de mis contendientes. Algunos apuestos y otros simplemente descartables. En realidad, no lo hubiera definido como una celebración, considerando que solo la mitad de ellos asistieron entre los que destacaban Yerte e Iriden, pero aquel evento fue el primero desde que mi padre pereció 1 mes y medio atrás. Descubrí que la gente olvida con rapidez incluso si yo era considerada por mis súbditos una reina taciturna. No la pasé mal para ser sincera pese que mis experiencias siendo el centro de atención nunca fueron las mejores. Supongo que ellos debieron fingir simpatía acorde a sus motivaciones conmigo. Gracias por considerarme en esta audiencia, Alteza, dijo Iriden. Mirábamos al resto de contendientes que se regodeaban entre ellos con sus múltiples habilidades y estatus social. El primogénito Marven era el mayor en la sala en cuanto a edad se trataba con 24 ciclos, lo cual para esas alturas se consideraba que él ya debía estar bajo matrimonio junto con pronta descendencia, considerando que era el primero en la línea de herencia de una familia con renombre. Tiempo atrás, hubiera elegido a Yerte como mi consorte, ya que Iriden simplemente no hubiera sido una opción. No teniendo a su hermano a mi lado. Entendía a la perfección que ese debía ser el orden natural de la reina, pero hacía tiempo que había dejado de hacer el deber al que fui educada, porque mi elección ya había sido tomada. Me preparé para ir a Helú. Había tenido una conversación con Vance ya que logró colarse en la reunión de los contendientes y de esa forma, darle recursos e información. Durante el camino, abrazada de Roland en su inseparable ciclomotor, pensaba en la conversación con Damián, la cual fue en lo particular tan incómoda como dolorosa. Quizá más para él que para mí. Sé que fue su idea traer a Mika al palacio. Gracias por eso, le exclamé dentro de su nueva oficina instalada en el área de regimiento en la propiedad.
Solo consideré traer un poco de alegría en su vida para verla sonreír de nuevo. Sé que los días se tornan oscuros para usted, pero desearía poder iluminarlos. Esperaba atraer a esa chica que peleaba por no perder sus ideales, impulsiva y con un temperamento dulcemente temerario. Temo informarle que esa chica desapareció hace tanto tiempo, general, que ya no quedan ni cenizas de ella. No, yo sé que aún yace la joven que 2 príncipes me contaron algún día. De la misma de la que yo me enamo. No lo diga. Deténgase, por favor, no le permití terminar, siendo que me causó dolor el nombramiento de mis hermanos. Es que no lo entiende, esa chica ya no existe más. Usted se enamoró de alguien que ya no soy. Creyó a las palabras que un par de príncipes le contaron, alguien que fui tiempo atrás, pero que para cuando usted se instaló aquí, ya se había desvanecido, todo lo que piensa que soy es una mentira. Y estoy seguro que cuando lo descubra, saldrá corriendo e irá en busca de una joven que sea real. Una que lo pueda... Su turno de interrumpirme con sus 2 puños golpeando con fuerza la mesa de su oficina. Es que no lo comprende todavía, Tamos. Se dirigió a mí, tomó de mi rostro con sus 2 amplias manos y me miró fijamente a los ojos. Usted me ha encantado en mente y cuerpo. Me he enamorado de usted de una forma intensa, honesta y real. Hasta cada gota de mi sangre que drena mi ser y no me avergüenza confesarlo. Nos encontrábamos tan cerca que para cuando terminó sus palabras, fui capaz de sentir su respiración y latidos palpitando cual si fueran míos. Pude inclinarme a él para besarlo de no ser que se alejó antes de poder sucumbir a tal deseo. Me dejó en su propia oficina pensando en él. Brutal, otra persona más que se añadía a la gran lista de personas que lastimaba sin querer hacerlo. Sentí pena por él tras elegirme como su torturadora personal. Listo, llegamos, habló Ron, quien interrumpió mis vagos pensamientos. Bien, ahora sabes lo que debes hacer. Sí, lo sé, mantenerme lejos hasta que me necesites. Ana, explayó el nombre en un tono insultante, y es que continuaba enfadado conmigo al igual que yo con él. Olvidamos nuestras queridas abreviaturas de nombres para ejercer nuestro deber. El mío, atrapar rebeldes, y el suyo, esperar hasta capturar uno e interrogarlo. Con suerte y ese sería Ichigo. Roland estaba molesto porque no respondí nada ante su desesperada declaración de amor. Quizá y esperaba que le dijera que lo amaba también, que lo elegía antes que a Victoria, pero no pude. En cuanto a mí, me encontraba molesta simplemente porque él también lo estaba conmigo. No tenía una razón congruente en mi pensamiento, pero no le rogaría. Era una reina. Una reina no rogaba. Absurdo pensamiento, lo sé, sin embargo, ahí estábamos, haciendo locuras juntos. Éramos un mal necesario. Nos adentramos a la siempre vívida gente de Helú. Él permaneció en el mercado, mientras me dirigía a la ya conocida guarida de los desertores. Solo había ido una vez, aunque la recordaba lo suficiente para llegar. Pero qué sorpresa, la chica Daga ha regresado, la voz de Riven me invadió, golpeó suavemente mi hombro con su robusto cuerpo, ya que sus manos yacían llenas de perlas que alguna vez usamos en Concorda. ¿Puedo saber por qué me siguen llamando de esa forma? ¿A quién se le ocurrió? Vance, ¿quién más?, respondió Faustino con desenfado que bajaba de las escaleras. Considera que es peligroso que digamos tu nombre, siendo que trabajas en el palacio. Tenía razón. Ponía en riesgo a la verdadera Ana, sin embargo, algo me decía que la razón real era que ella sabía quién era y llamarme de esa forma le resultaba sumamente molesto, y por eso optó por aquel extravagante apodo. Yo voté por Chica Amuleto, pero nadie quiso, continuó Faustino. ¿Chica Amuleto? Mi ceja se elevó. ¿Qué? Siempre hay acción y logramos salir vivos. En ese caso, me quedó con Chica Daga, gracias, me sonrió al ritmo de un cálido abrazo. Te extrañé. Creí que ya no volverías. Lo mismo supuse yo. Además, necesitamos hacerte famosa. La mayoría no sabe tu nombre, recalcó Riven, acercando sus pasos. ¿Cómo es que no lograrían recordar un nombre como el de Ana? Cuestioné confusa. Todos levantaron sus hombros, al mismo tiempo que sonreí como no lo había hecho tiempo atrás. Te nos unirás a la aventura, ¿cierto? Habló Marino. ¿Aventura?
¿Cuál? El dominio de un cuartel rebelde. No podía creerlo. Por supuesto que le había contado todo lo que el rebelde de Idal me dijo a Vance cuando nos vimos en el palacio, así como que yo ordenaría comandos pertenecientes a la Guardia Negra directo a esos sitios para su captura inmediata, que incluía el del Lorde, pues presuntamente era el que más frecuentaba Ichigo. Mi sobresalto no constaba del hecho de que ella me traicionara dando aviso a él de que iríamos tras su arresto, sino que ella todavía esperaba razonar con su viejo amigo e ir en su búsqueda. Deseaba detenerlo antes de que fuera tarde y mis guardias le capturaran al pensarle una rebelde, puesto que mi comando no vería la diferencia entre alguno de los dos grupos. Me apresuré lo más que pude junto con Roland. Llegué con antelación a la de Faustino y los chicos, siendo que confiaron en mí, para ofrecerme la ubicación de su guarida en Lorde. Sus miradas se conservaron en Roland. Con astucia, les afirmé que se trataba de un desertor que Vance colocó de intermediario entre nuestras reuniones para traerme a salvo. El poblado de Fury se encontraba en el gobierno de Lorde. Bordeaba la frontera sureste entre la capital, por lo que nuestra travesía constó casi de 2 horas. Mi equipo de soldados fuertes avanzaría por la mañana del día siguiente. Razón por la que probablemente Vance quería hacerlo el día anterior. Su cuartel parecía más bien un almacén o una vieja fábrica hecha de hormigón y piedra gris. Existía un puente enrejado que daba un acceso al poblado seguidor y fuerte inmediato a la zona industrial antes de acceder a la guarida. Probablemente aquel sitio fue antes una fábrica de madera, pues unos 180 siglos atrás, Lorde poseía un amplio follaje en el centro y cerca de un puerto. Pero la demanda creció y se deforestó al grado que algunas zonas se denominaron secas y unas cuantas fábricas cerraron para trasladarse a otra zona. El puente era demasiado angosto. Apenas si pasábamos Ron y yo dentro de los 11 metros de largo de aquel puente enrejado que nos conduciría hasta su base clandestina. La primera que reconocí fue a Roberta con su inseparable arco. Me mostró una amplia sonrisa tras reconocerme. No fue necesario cuestionar dónde yacía Vance, siendo que su voz resonó dentro de la sala. Espero que sigan sonriendo así cuando la hora nos llegue. Su cinturón con aquellas múltiples armas y cilindro la hacían ver imponente. Los desertores sentados en un raído sillón de inmediato se pusieron en pie. ¿Qué carajos haces tú aquí? Creí haber sido muy clara contigo, apunté mi dedo hacia ella. Cosa que le molestó, pues me capturó del brazo para que nadie viera cómo le faltaba el respeto, considerando que yo era una recluta y ella una comandante. Te comenté lo del reo en el palacio no para que fueras por ellos, sino para que ¿esperara? Sí, resoplé en busca de calma. Estoy de tu lado, ¿es que lo has olvidado? Pienso que no te queda de otra si es que quieres vivir. Su disgusto era visible. Linda ropa, por cierto, señaló mi atuendo con un ademán. Vance me había obsequiado ropa suya para mis escapes, siendo que las mías, por más que fueran sencillas, eran finas y eso me delataría, o por lo menos eso me aseguró ella. No harás esto, ¿me escuchas? Mi comando vendrá y de esa manera, no se arriesgarán vidas. Como sabes que ese rebelde no te mintió, que no es una trampa. No son tontos y ya deben saber que el rebelde que conservaste sopló las ubicaciones. Ya te lo dije, no puede mentirme. Fuertes harán esto y ellos no se arriesgarán, señalé a los desertores. Soy tu reina, y me obedecerás o es que la razón de esto es otra. Los ojos de Vance se tornaron en blanco tras la insinuación y antes de que pudiera destrozarme con sus palabras, un sonido estruendoso nos quitó de la futura pelea. Algo no estaba bien y en definitiva provenía del cuartel de los rebeldes. Vance subió las escaleras con un frenesí pétreo, a sabiendas de que la mayoría de sus chicos esperaban cerca del sitio rebelde por sus instrucciones. Entre su respiración alta y esfuerzo, me comentó que ella creía que era una trampa porque ese lugar era vigilado por la Guardia Azul, aunque recordó que le dije que ellos robaban uniformes para parecer soldados y de esa forma pasar desapercibidos, por lo que debían estar seguros. Cuando entró a lo que supuse que era su provisional oficina, un hombre robusto saltó sobre ella y clavó un cuchillo en su mano, ya que rápidamente ella reaccionó para evitar que fuera a otra parte vital de su cuerpo. El tipo fue detenido con rapidez por el control de Ron, seguido de un puñetazo en la mandíbula. Intenté auxiliar a Vance, pero ella ya lo tenía controlado, pues vendó su mano con un pañuelo que emergió de su chaqueta.
Opté por acercarme a ese hombre para que me dijera quién lo mandaba. Sombra, dijo antes de desmayarse por el brutal golpe que recibió del puño bien curtido de Roland. ¿Quién es él?, emitió Vance, quien al fin se había percatado de su existencia. ¿Es tu nuevo chico mudo? Hay que traerlo con nosotros, ordené, señalé al hombre que le atacó. Si hay uno aquí entonces habrá más, expresó la comandante. Y en efecto, mientras descendimos logramos escuchar más detonaciones y personas combatiendo. En un instante, la débil escalera se partió en dos antes de bajar al piso inferior, siendo que estas eran de un metal ya oxidado con tablones de madera tapando los agujeros en ella. La caída de 4 escalones abajo no fue tan dolorosa, aunque no podría decir lo mismo de nuestro rehén que de estar semi-inconsciente, pasó a estar desvanecido por completo debido al violento golpe otorgado en su frente. Roland apenas si pudo cargarlo sobre sus hombros. Nos estábamos reincorporando para destinarnos a la salida más próxima cuando 2 hombres se dirigieron a atacarnos. Por suerte, Roland los detuvo con su habilidad para después pasar por ellos, su larga espada enfundada. La tranquilidad con la que sustrajo sus vidas me heló. Comprendía que él era un soldado, pero aquello me hizo pensar que esa no era la primera vez que lo cometía. Mis pensamientos acerca de Ron se marcharon tan pronto como otros más se acercaban a nosotros. Roberta, apunta a ese cimiento. Le grité, aunque ella me miró con incredulidad, por lo que debí defender mi punto. Se les vendrá encima y nos dividirá para poder huir. Su comandante aprobó la idea haciendo que Roberta usara sus flechas explosivas para conseguirlo. Fue en ese momento cuando vi a Faustino y los otros chicos arribar sin saber de la invasión. Mi instinto me hizo empujar a Roberta para desviar su destino, pues de permitirlo, ellos se quedarían del lado de los rebeldes y morirían ya fuera por ello o el derrumbe. La detonación se dio en un fragmento menor a lo esperado partiendo la mitad del piso superior. Debimos acuclillarnos y saltar a un lado para protegernos de los fragmentos de la construcción, aunque eso provocó que me conservara del extremo donde Ron y el resto quedó. A partir de ahí me separé de ellos. Estaré bien, le aseguré a Ron para tranquilizarlo del otro lado, sin embargo, un rebelde se dirigió a mí. Me apuntó con su viejo revólver. La detonaría en mí, pero en lugar de eso fui testigo de cómo él mismo se disparó en el pecho. En esa ocasión la sorpresa ya no me impactó, pues supe a la perfección que fue obra de Roland. Gracias, susurré más para mí que para él. El número de los desertores es mayor aquí, me protegerán, ahora protégete a ti y a ella también, no dije más, puesto que corrí en busca de una salida. Conseguí ver a Faustino pelear con un par de rebeldes. No pensaba dejarlo solo, por lo que fui a ayudarle, aunque él ya lo hacía bastante bien con todo y su delgada complexión, siendo que un golpe bastaba para noquear a su contrincante. Sin embargo, eran más de los que podía resistir. Su pequeño ejército rebelde sin duda alguna era mayor que el nuestro. Vance tenía razón, era una trampa. No supe cómo, pero lo sentí hasta las entrañas. Tonta, de nuevo había sido muy tonta e ingenua. De pronto, una puerta se abrió frente a mi rostro, caí al suelo de sentón por el impacto incluso si por instinto bloqueé el golpe con mi mano, pese que el dolor en mi hombro recién sanado por una flecha renació. No me dio tiempo de quejarme demasiado, puesto que un hombre y una mujer emergieron de la habitación. Me intenté reincorporar, pero tras arrastrarme del lado contrario a ellos, me topé con otros pies. Por primera vez en toda la batalla sentí total miedo, pues fui capturada. Podía combatir con 2, pero no con 3. Mucho menos si uno de ellos portaba un revólver. Grité el nombre de Faustino solo por resguardo, pues necesitaba ser salvada. Sin embargo, seguí siendo arrastrada casi a las afueras de la instalación donde pude visualizar una gran puerta que daba vista a un patio trasero. Imagina cómo seremos recompensados, dijo uno de mis captores. Prepárate para ver a Ichigo, comentó la chica, mientras me tomaba el rostro con su mano. Después de que, claro, este podrido lugar explote, Vance. Vance. De algún modo u otro, finalmente comprendí por qué no me mataron al verme de la misma forma que entendí por qué ella quería que me vistiera con su ropa cada vez que salíamos. Y es que la razón no era para que me mataran por confundirme con la comandante desertora, sino precisamente para que no lo hicieran.
Pensó que si Ichigo la quería viva, así era como me mantendrían los que no la conocieran físicamente hasta que obtuviera ayuda. Ella no es Vance, resonó una sobria voz lo suficiente demandante como para que los que me retenían se contrajeran. Y es que pasé tanto tiempo esperando. Tanto temiendo el momento en el que nos enfrentáramos y aquel día finalmente había llegado. Debió permanecer a tan solo unos 10 pasos de distancia, pero le reconocería en donde fuese pese que únicamente tuve la oportunidad de vislumbrarlo más joven en un volante. Su castaño y cenizo cabello se conservaba hasta los hombros tal como en la foto, aunque sus rasgos maduros anunciaban que el adolescente de 15 ciclos ya estaba muy lejano. Era tan delgado y alto como un alfiler. No cabía duda, era él. Ichigo. Su nombre emergió de mi boca cual veneno fuera, mientras apretaba los puños hasta blanquear mis nudillos. Aquel hombre no ocultaba su nombre, pues estaba orgulloso de quién era. Tú, mascullé. Un placer conocerla con todo y esa vestimenta tan ordinaria, Majestad, habló al tiempo que implementaba una exagerada reverencia. Sus palabras causaron que el amarre de mis captores se liberara ante la noticia. Su redonda mirada sobre la mía me hizo saber que él reconocía el habitual atuendo de Vanessa puesto en mi cuerpo. Majestad. Murmuró uno. Pero que esperamos, mi líder, continuó la mujer. Matémosla. Ichigo pareció lucir como si su alrededor no existiera. No había nada ni nadie excepto el contemplarme con recelo y odio. Bueno, el sentimiento era mutuo al recordar la imagen de mi familia muerta debido a sus elecciones. Acábala. Incitó el tercer rebelde. Esta es nuestra oportunidad. No, yo diría que no lo es, la voz de Faustino sonó. Soltó una de esas perlas que provocaban picor en la garganta, asimismo flechas y dagas se lanzaron contra ellos, lo que provocó que emprendieran huida. ¿A dónde pensabas ir, Ann? Con ustedes. Iba con ustedes. ¿Ves? Te dije que nos quería, codeó a Riven. Sí, como sea. Vámonos ahora, regresó su compañero quien corrió por delante de nosotros. Sujetó a una mujer del brazo, ya que estaba herida en una pierna y avanzamos. Esto estallará pronto, comenté. Por ahora eso no debería preocuparnos, no fue necesario cuestionar, puesto que detrás de nosotros se aproximaban cerca de 5 rebeldes. Cada uno más rabioso que el anterior. Por aquí. Indicó Riven que debía conocer el sitio a la perfección. Lo seguimos hasta una reja que nos llevaría al exterior, sin embargo, yacía cerrada con candado. No podíamos morir de tal manera. No aquí. A lo lejos, visualicé a Ichigo y sus reclutas huyendo de los nuestros y las futuras explosiones. Vamos, me gritó Faustino con su mano apretando la mía, pero me encontraba perdida en un trance entre el furor y la venganza. Faustino me observó sin comprender mi recelo por Ichigo. Tomó mi barbilla para que le observara. Ana, mírame, vámonos ya. Su insistencia nació en el momento que una explosión se hizo detrás de nosotros. Acto siguiente, corrimos por el angosto puente con flechas resonando a espaldas del grupo. Una rozó mi cintura al tiempo que otra se clavó en el hombro de Riven, pero eso no le detuvo, pues continuó corriendo con ímpetu. La mujer que venía con Riven, lanzó 2 perlas hacia atrás iguales a las de Concorda cubriendo de humo el sitio, provocando que a los rebeldes les fuera imposible verme y así, dejarnos de lanzar flechas. Cuando la detonación surgió, fui capaz de ver mi alrededor y notar que los rebeldes no solo destruyeron aquella instalación, sino la suya en semejanza a cientos de metros de lugar, junto con un par de edificios aledaños para causar caos y de esa forma, poder huir después de la agresión. ¿Sacrificio? Sus actos sobrepasaban cualquier sacrificio para alzar la voz acerca de su causa. Con ello comprendí que ellos no buscaban negociar sino erradicar. Lo mismo que yo haría con ellos. Ya no solo se trataba de desertores contra rebeldes o fuertes contra seguidores. No, aquello se extendió hasta inocentes. Hombres y mujeres que según su causa, buscaba proteger y liberar, pero que al final terminaron por herir. Tras mi perspectiva, el hecho transcurrió en cámara lenta. El puente colapsaba, y pese que lo cruzamos, el edificio aledaño recibió las llamaradas, los vidrios de las ventanas reventaron, así como los contiguos locales.
La mano de Faustino que se afianzaba todavía a la mía me giró para envolverme entre su cuerpo como escudo humano para recibir la ola expansiva. Su cuerpo me protegió, sin embargo, de alguna forma fuimos lanzados hacia la calle y caímos. No permitió vencer todo su peso cuando cayó sobre mí, sin embargo, mi cabeza rebotó en el concreto y mi entorno se convirtió en una rotunda obscuridad.